Sí, muy buenos días. Muy buenos días a todos los participantes y muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera pues enviar un saludo especial a don Francisco Villalobos, que pues aceptó ayudarnos esta mañana. Y reiterarles que en estos momentos especiales que nos están retando a todos a adaptarnos a nuevas situaciones, pues la Cámara de Industrias lo está haciendo también para apoyar a todos sus asociados. Específicamente tenemos desde el Comité Ejecutivo en reuniones permanentes, coordinando con nuestro presidente, don Enrique Egluf, que es parte del comité de enlace con el gobierno de la República, con el presidente y varios ministros de Estado, como don André Garnier, que es el de enlace con el sector privado, y doña Pilar Garrido, por supuesto, y demás ministros. Ahí canalizamos pues todas las inquietudes y observaciones que el sector privado pues tiene para incidir en las medidas que están tomando. El objetivo principal de nuestra participación pues, ha sido tratar de mantener la operación de las empresas, o sea, que las empresas sigan operando pues, con los cuidados respectivos, pero que no se detenga total y radicalmente la operación de las empresas. Igualmente, quisiera informarles que participamos prácticamente en 24/7 en mesas de trabajo abiertas en temas como el talento humano y logística. Estas mesas las tiene abiertas COMEX, participación pues, de asesores de la Cámara de Industrias Permanentes. Y igualmente, pues quisiéramos reiterarles que estamos matriculados en acompañar a todos los asociados en estos momentos. Este esfuerzo de hacer estas charlas pues es parte de la iniciativa y queremos pues mantenerla en los próximos días. Brindándoles la información. Igualmente estamos pues abriendo un sitio especial, un sitio web para poner a disposición de todos ustedes cada una de las medidas vinculadas con el COVID-19, donde por supuesto estaremos atentos a recibir todas las consultas de ustedes y las inquietudes para seguir acompañándolos en estos momentos difíciles. No quisiera tomar más tiempo, muchísimas gracias y le cedo la palabra a Tatiana, a quien le agradezco pues, la coordinación de estas charlas. No, muchas gracias a don Carlos, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias. Y ahora sí, le doy la palabra a don Francisco Villalobos para que pueda iniciar con esta charla sobre la ley del alivio fiscal. Francisco, tenés apagado el micrófono. Ya, disculpen, gracias. Mil disculpas. Les decía que muchas gracias por el espacio y muy complacido de ver la participación. Me uno a las palabras de don Carlos, de agradecimiento a Tatiana, a Carlos, a Pedro de la Cámara también, a don Enrique por hacer que todo esto sea posible. Y pues unirme a ese mensaje de positivismo que estamos tratando de fomentar o de transmitir desde la Cámara, porque esto pues va a pasar, ¿verdad? Es parte de todo lo que creo que tenemos que entender. Esto es pasajero, aunque hayan cambios profundos en la vida de aquí hacia adelante, de cómo trabajamos, de cómo manejamos nuestras cosas y de cómo será el mercado hacia adelante, pues la vida seguirá y hay que estar preparados para ese momento en que empiece nuevamente a retomar la normalidad, que yo espero que sea más pronto que tarde. Voy a proceder a compartir ahora la pantalla con la presentación, que como bien ha dicho Tatiana, en su momento la va a compartir con ustedes. Así que
Voy a, en este momento, ponerla en modo de presentación y vamos a comenzar de inmediato. Me acompaña en esta presentación Eduardo Acevedo, quien es un CPA con muchos años de experiencia en esta materia y que también colaborará en su momento en las preguntas que ustedes hagan al final. Tal vez agradecerles que que pongan el micrófono en mute para que no tengamos... Gracias, muy amables. Muy bien, vamos a iniciar de inmediato entonces. Les decía que estamos planteando 30 a 35 minutos de exposición y luego tendremos un espacio para preguntas que ustedes quieran hacer durante de estos y otros temas. Algunas reflexiones iniciales sobre qué es lo que está pasando. Ahora, en 2 semanas cambió todo, a pesar de que nos había tomado 20 años hacer algunos cambios estructurales en nuestro sistema impositivo. Partiendo del hecho que los impuestos efectivamente, como dice la FEMINA, se basan en un intercambio constante de bienes y servicios en un sistema de mercado lo más abierto posible, lo menos regulado posible, con protección al consumidor, con protección al ambiente y en general con otras normativas relacionadas con lo público y lo privado, pues si no hay intercambio libre de bienes y servicios, nuestro sistema se trastoca porque los impuestos, al final y al cabo, son una parte o son tomar una parte de esa capacidad económica que se ve reflejada, entre otras cosas, en el consumo, ¿verdad? Uno sabe si a alguien pues, le va bien en la vida con base en 3 elementos: el patrimonio que tiene, el ingreso que recibe o el consumo que lleva a cabo. Y lo que hacen los impuestos es tomar algo de alguno de esos 3 elementos de capacidad económica. Cuando hay una situación como la que estamos viviendo en este momento, inmediatamente todo se reacomoda y el primer llamado a tomar medidas evidentemente es el Estado, que ha tomado las que vamos a revisar ahora en materia fiscal, sin que esto quiera decir que ni vayan a ser las únicas ni que sean las únicas, porque ya sabemos que hoy se estará discutiendo o que estaban bastante avanzados algunos proyectos, por ejemplo, respecto de la moratoria será sobre los pagos de intereses. Eso hay conversaciones avanzadas, todavía no hay acuerdo. Ayer tuvimos la aprobación en primer debate del uso del Fondo de Capitalización Laboral para aquellos contratos laborales que sean suspendidos o para las jornadas que sean reducidas, ¿verdad? Lo cual ya nos empieza a decir que efectivamente empezamos a ver que la urgencia en este momento es lo que debemos atacar, con independencia de que en el futuro estemos sacrificando algunos valores igual de importantes, como es, por ejemplo, la previsión de capital para los años en que ya no podamos ser tan productivos como somos ahora. Este tipo de medidas son propias de momentos como el que estamos viviendo, y yo creo que si algo yo puedo opinar en este momento, y me parece de la lectura de lo que está pasando, es que vendrán otras medidas, ¿verdad? Vendrán otras medidas y pues es pronto decir cuáles serán, pero sí que es importante entender que por ahora las que tenemos son a las que tenemos que sacar el mayor provecho posible, teniendo cuidado de que el uso de las mismas no vayan a después a ponernos en una situación problemática. Conversando sobre cuál debería ser el enfoque de esta charla con Pedro Morales, economista de la Cámara, él me decía que hay ventajas que se pueden convertir en riesgos si no sabemos aprovecharlas correctamente. Y Eduardo Acevedo recordaba en la firma el otro día que el manejo del flujo de efectivo y la programación de los flujos de efectivo de las empresas en este momento son una cuestión clave para garantizar que cuando todo esto pase estemos en capacidad de seguir adelante. ¿Cuál fue la reacción de los diputados? La ley de alivio fiscal tiene 6 artículos, una ley corta, que sin embargo plantean 4 temas, ¿verdad? Ya seguramente conocidos por ustedes, pero vamos igualmente a repasarlos para entrar en detalle luego. Lo primero es una moratoria. Una moratoria es un aplazamiento realmente, ¿verdad? No es que no tengamos que pagarlo, lo vamos a tener que pagar en algún momento, pero vamos a dejar de pagarlo por ahora. Una moratoria en el IVA, y en el IVA que se declara en los meses de abril, mayo y junio. Claramente entonces esto significa que todos aquellos IVAs que hayamos cobrado, por ejemplo, en el mes de marzo, no tendrán que ser pagados en abril. ¿Me escuchan bien? Sí. Pedro, Eduardo, Tatiana, ¿se escucha bien? ¿Vamos bien? Sí, se escucha bien. Muy bien. Esto es muy importante entenderlo porque el hecho
de que no tengamos que pagar no quiere decir que no tengamos que presentarle declaraciones. Recordemos cómo es que funciona un IVA. Un IVA primero, si bien la capacidad económica finalmente afectada, a quien le afecta el IVA y le quita plata para poder gastar más, es al consumidor final. Pero el contribuyente del IVA, técnicamente hablando, es el empresario. ¿Por qué? Porque el empresario soporta IVAs, ¿verdad?, cuando compra cosas para producirlas y después lo traslada a la siguiente fase a la siguiente fase cuando vende, ¿verdad? Entonces, pues, le paga al Estado la diferencia entre lo que le cobraron y lo que cobró. ¿Qué es lo que está haciendo esto ahora? Está generando que ese dinero que tiene que liquidar o pagarle al Estado no se lo tenga que pagar durante los meses de abril, mayo y junio. Tal vez julio, todo dependerá de cómo se desarrolle esta crisis. Pero por ahora sabemos que es abril, mayo y junio. Durante esos meses, entonces, yo empresario cobro el IVA, pero no se lo entero, no lo liquido, no lo pago al fisco. Lo que sí tengo que hacer y no puedo dejar de hacer es presentar la declaración. Y esto es muy importante porque, como veremos más adelante, si yo no hago eso, no voy a estar después en capacidad de pedir un arreglo de pago. Muy bien, luego tenemos el siguiente paso, o otro de los elementos que están en esta ley, es la moratoria igualmente para el impuesto selectivo de consumo, para los aranceles que se cobran a nivel de aduanas, que incluyen la obligación tributaria aduanera completa, ¿verdad? O sea, el IVA más todos aquellos aranceles que se deban pagar o liquidar al momento de hacer una importación y que aparezcan en el DUA. El otro elemento es la eliminación de los pagos parciales de abril, mayo y junio, los pagos parciales del impuesto de renta, que como todos recordaremos, no son más que un adelanto calculado con base en lo que hemos venido pagando en años anteriores hacia la deuda tributaria futura una vez cerrado el periodo fiscal. Entonces, la mayoría de nosotros teníamos que hacer un pago parcial en marzo y el siguiente será en junio. Bueno, ese pago no hay que hacerlo. Ahora, el reglamento, como veremos ahora después, prevé que si usted quiere hacerlo, lo puede hacer. Y por eso es que han dejado ahí colgados y dejarán colgados los recibos, ¿verdad? Los recibos para el pago. Pero eso no quiere decir de que si usted no hace el de junio, le vayan a cobrar intereses ni sanciones. Y finalmente, el otro punto que trata esta ley, que es muy importante, es no ya una moratoria, sino una exención clarísima a los pagos que deben hacerse en el IVA de los arriendos de locales comerciales, ¿verdad? Si bien es cierto, la ley no lo limita al IVA en los predios, ¿no?, en los locales, en los lugares donde llevamos a cabo nuestras actividades comerciales y económicas en general, porque esa es una duda que ha surgido. Si solamente el local del restaurante, el local del bar, el local de la tienda, o si es también la bodega, o si es también el consultorio, o si es también la oficina de arquitectos, la oficina del estudio de ingenieros, etcétera. Pues pareciera que ha sido entendido en forma amplia por los legisladores y así también por el reglamento. Y si bien la ley no lo limita a arriendos de predios, o sea, de lugares físicos, de inmuebles, porque el arrendamiento también puede ser de cosas que se mueven, pareciera que el reglamento y consultados varios diputados al respecto no contemplaron eso. Se referían al IVA, a esta exención de no pagar el IVA durante 3 meses, durante los meses de abril, mayo y junio. Ya a ustedes la factura del alquiler del local les debería llegar sin el IVA. Nuevamente, hay que declararlo, pero aquí sí, no es que hay que pagarlo después, en diciembre, que es el caso de la moratoria del resto de los impuestos, ¿verdad? Esto es una diferencia sustancial e importantísima a entender entre la moratoria y la exención. La moratoria es no me pague, pero me paga después, y ya veremos si doy un arreglo de pago. Y la exención es, hombre, no me paga, punto, ya está. Eso sí, en ambos casos me declara. Este estado de excepción, todos esperamos que podamos transitar a través de él sin mayores, sin pagar un precio muy alto, ¿verdad? Otros países han pagado un precio muy alto, nuestros vecinos en Panamá están pagando un precio altísimo. Ya veremos, estamos todos aprendiendo de todo esto, pero esperamos todos que ya para finales de mayo deje de llover y empiece a salir la luz y volvamos a retomar a la normalidad, ¿verdad? Siendo
ese el caso, pues no haría falta que se extienda la moratoria y la extensión por el cuarto mes, que sería julio. Pero si llega a pasar, todos esos dineros que no pagamos en la moratoria del IVA y en la moratoria de los aranceles, hay que pagarlos en diciembre, ¿verdad? Hay que tener claridad de que no nos están condonando los IVAs que no liquidamos ahora, que no pagamos, sino que nos están diciendo usted los puede pagar después en diciembre. Lo cual quiere decir que en diciembre vamos a tener que pagar mucho dinero. A menos claro que pidamos un arreglo de pago, que ya vamos a hablar de eso. Lo importante es que tenemos que hacernos la idea de que lo que no pagamos ahora lo vamos a pagar en diciembre. Eso sí, sin intereses. Entonces, por supuesto que lo que nosotros estamos aconsejando y lo que tiene todo el sentido del mundo es que pues no paguemos estos IVAs ahora, porque la verdad es que ese dinero que tenemos lo podemos utilizar sin ningún costo financiero. Pero a partir de diciembre lo tendrá, ¿verdad? Y eso es parte de lo que tenemos que entender y uno de los riesgos que si no logramos, que se presentan si no logramos planificar esto de una forma adecuada. El artículo 5 del reglamento, les decía hace un rato, establece, sin embargo, que cualquiera de nosotros, los contribuyentes, que dice a la puña en diciembre está muy difícil, la verdad es que yo, la venta ha estado relativamente normal, voy a pagar la mitad de lo que no pagué ahora en abril, ¿verdad? Ustedes pueden hacer eso también, o sea, se pueden realizar pagos a cuenta de esta deuda y se pueden realizar sin necesidad de ninguna autorización por parte de la Administración Tributaria. El artículo 5 es bastante claro en eso y por eso es que lo hemos puesto ahí en la filmina. ¿Qué es lo que la ley no contempla? Que es otras preguntas que nos han hecho mucho. No contempla ningún otro impuesto que no sea el IVA, en la moratoria que les he dicho, la extensión del IVA respecto de los IVAs que se cobran en alquileres y los aranceles que se pagan en aduanas, ¿verdad? Aranceles y toda la obligación tributaria aduanera, incluyendo también el IVA. Y luego, como habíamos dicho, la posibilidad de no tener que hacer el pago parcial de renta, de impuestos sobre las utilidades, en el mes de junio. Lo que no contempla son ni remesas al exterior, ni los impuestos nuevos de rentas del capital y ganancias del capital, rentas de capital mobiliarias y mobiliarias, el pago parcial de marzo, que ya lo hicimos, las retenciones al salario, los tributos municipales, que ya sabemos que se está hablando de un proyecto de ley a efectos de, suponemos, moratorias también de los municipios en el impuesto de patentes, porque recordemos que el impuesto de patentes se calcula con base en la declaración del impuesto sobre utilidades del año anterior, ¿verdad? Entonces, claramente, la situación de este año es muy diferente. Imagínense ustedes el turismo, por ejemplo, respecto de la de este año, para que además tengamos que hacer unos pagos del impuesto de patentes, ¿verdad? Que este es el impuesto a la licencia comercial, pues por adelantado. Así que esperamos, en este momento todo sigue igual, pero esperaremos pronto un proyecto de ley. De paso, los invito el próximo martes al programa Gente Gerente, que se transmite por Colombia todos los martes en 98.7 FM. Voy a estar entrevistando a un par de alcaldes para ver la versión que ellos tienen de cuál es su visión de cómo apoyar a las empresas en el plano de la hacienda local. Tampoco está incluido en los impuestos por ajustes de periodos pasados. Ustedes tienen un ajuste que les hicieron y que están pagándolo, pues eso sigue exactamente igual. Ni los arreglos de pago acordados previamente, digamos, por facilidades que ustedes han solicitado a la administración, ¿verdad? Un poco el artículo 7 establece las exclusiones de la moratoria y déjame nada más quitar esto acá, gracias. Muy importante, ¿verdad? No he hecho énfasis en el selectivo de consumo y me disculpo por eso, pero es parte de lo que también, para lo que también se ha determinado una moratoria. ¿De acuerdo? Seguimos con la siguiente filmina.
Y vamos ahora a hablar del reglamento a la ley, que es la ley 9830, que es precisamente la ley de alivio fiscal. Este reglamento fue publicado el domingo pasado y pues ya nos empieza a explicar un poco mejor esto, que es lo que estamos viendo en o más bien nos detalla mejor el desarrollo, la ley, o cómo es que las autoridades del Ministerio de Hacienda vienen a no solamente interpretar, sino a aplicar esta nueva norma. Por ejemplo, en el régimen de tributación simplificada, tenemos la moratoria únicamente respecto al primer trimestre del periodo 2020, y para el régimen especial agropecuario tenemos el primer cuatrimestre del 2020. ¿Verdad? Nuevamente, que es un elemento muy importante, todo aquel que se acoja a la moratoria no deja de estar obligado por ello a presentar las respectivas declaraciones, ¿verdad? Entonces, aunque ustedes no lo paguen, sí que hay que presentar las declaraciones, exactamente igual en materia aduanera. ¿Y qué pasa si no presentamos la declaración? Tenemos una sanción por no declarar, que es un 50% del salario base, que son 225.100 colones. Así que muy importante. Además hay otro elemento. Si ustedes no presentan las declaraciones, no estarán después en posición de solicitar un arreglo de pago por esos meses que no han pagado en abril, mayo y junio. Los pagos parciales, esta fórmula pues la ha preparado Eduardo Acevedo, y voy a pedirte, Eduardo, en este momento que nos expliques sobre los pagos parciales, cómo es que funciona, cómo es que se ha calculado y qué es lo que no tendríamos que pagar en este momento. Muchas gracias, Francisco. Buenos días a todos. Vamos a ver, aquí con los pagos parciales, vamos a ver, la ley, esta ley que recién aprobada, lo que contempla es que cuando los pagos se realicen en los meses de abril, mayo o junio, que no se paguen. Ahora, para eso hay que retroceder un poco a la reforma fiscal, porque siendo que la reforma fiscal entra en vigencia, entonces hay periodos nuevos, vamos a ver, hay un periodo nuevo para todos. Por ejemplo, normalmente los contribuyentes venían cerrando su periodo fiscal en septiembre. Ahora lo vamos a cerrar a diciembre. Este cambio significa que esos contribuyentes que usualmente venían cerrando en septiembre, ahora tengan un periodo de 15 meses. Entonces, dependiendo de eso, si tengo 15 meses, 14, 13 o los meses que sean, dependiendo de eso, es que va a variar mi cantidad de cuotas que yo debo enterar como un pago parcial. Y eso ya lo tiene considerado el transitorio 1 del reglamento de renta. Ahí abajo está la fórmula donde estamos tomando como ejemplo a la mayoría de contribuyentes que venían cerrando en septiembre. Entonces, son 15 meses dividido entre 3 menos 1. Eso quiere decir que la mayoría de contribuyentes tenemos 4 adelantos de renta que hacer. La fórmula para determinar el adelanto de renta es exactamente la misma a como se venía haciendo tradicionalmente, solo que ahora, en lugar de 3, van a ser 4. El adelanto de renta que corresponde, o que correspondería más bien a marzo, que acaba de pasar, esa no quedó cubierta. La única que queda cubierta son las que son de abril, mayo o junio. Y en el caso del ejemplo, queda solamente cubierta la de junio. ¿Ves? Ahora, otro punto importante aquí con respecto a los adelantos es que los contribuyentes de rentas de capital mobiliario o inmobiliario, por ejemplo, los que se dedican a inversiones o los que tengan arrendamientos de locales comerciales nada más, o muebles, esos contribuyentes en la sana teoría no deberían hacer adelantos de renta, porque los adelantos de renta es una obligación para aquellos contribuyentes que tributen por actividad lucrativa, al 30% generalmente, básicamente. Muchas gracias, Eduardo. Y esto ha sido una consulta reiterada porque muchos de los contribuyentes que fueron pasados automáticamente a rentas de capital inmobiliario o rentas de capital mobiliario les siguen haciendo o les apareció en marzo el pago parcial. La buena noticia es que en principio eso no aparece en la lista de morosos de la Administración Tributaria. Sin embargo, sí es un
problema, genera estrés y genera la necesidad de que los contribuyentes tengamos que enviar un escrito a tributación solicitándoles que eliminen ese pago parcial de la cuenta tributaria, porque sigue apareciendo ahí para todos los efectos. Es un problema de sistema, nuevamente, de las varias cosas, si no muchas, que tienen que ser arreglados y que hemos insistido desde la Cámara que sean arreglados por parte del Ministerio de Hacienda en su sistema informático. Vamos a pasar a la siguiente filmina. Les decía hace un rato también que, no obstante, no tenemos que hacer ese pago parcial. Sí va a estar en el sistema porque efectivamente el fisco o la administración tributaria espera y supone que aquellos que puedan pagar lo hagan. Evidentemente, a uno le cuesta pensar, fuera de algunas industrias que son minoría en este momento, que hayan empresas que vayan a terminar pagando pues más impuestos este año, ¿verdad? La mayoría de nosotros vamos a tener evidentemente más bien un año en el que los pagos parciales generen seguramente saldos a favor, los que ya hemos hecho hasta marzo, y evidentemente no tendría ningún sentido hacer el de junio, ¿verdad? Luego entonces para los siguientes pagos, pues procederá que solicitemos a la Administración Tributaria la suspensión de esos pagos parciales. Para este de junio no tenemos que hacer nada, pero para los otros tendremos que seguir el procedimiento hasta ahora conocido, que es presentar un formulario, presentar las pruebas con estados financieros y proyecciones de por qué el pago parcial, que es un adelanto final al impuesto de utilidades, ¿verdad?, debe reducirse o debe eliminarse. Vamos ahora a otro de los elementos importantes, a mi parecer de los más importantes que el reglamento nos deja ver. El reglamento se publica, como les decía, el domingo, y pues ya le estábamos esperando porque una de las cosas sobre las que teníamos más duda era de cuál iba a ser la posición de las autoridades respecto de las facilidades de pago, lo que llamamos arreglo de pago, que no es otra cosa más que o el fraccionamiento, que es tomar una deuda, digamos, de 100 y partirla en 4 pagos de 25, o un aplazamiento. Mire, no lo voy a pagar ahora, le voy a pagar en 3 meses los 100 que le debo, ¿verdad? Claro, ¿cuál es la diferencia? Que luego de diciembre, que es hasta donde tenemos tiempo para no pagar sin un 5 de intereses, habrán intereses. Y además, para poder acceder a un arreglo de pago, tendremos que adelantarle al fisco un 20% de esa deuda. Por eso es que Pedro Morales claramente decía, hablemos y conversemos y advirtamos sobre el impacto que esto tiene en el flujo efectivo de las empresas. Porque sí, ahora estamos aliviados, no tenemos que pagar ese IVA que cobramos a nuestros clientes, pero luego se lo tendremos que dar al fisco. En el momento en que se lo damos, tendremos que ir a decirle, mire, aquí está todo, o mire, yo no puedo pagarle todo porque la verdad ese dinero lo usé para otras cosas, pero aquí tengo guardado el 20%, que es lo que usted me va a pedir. Y ahora sí, vamos a ver, 1, qué plazo me va a dar, y 2, qué condiciones me solicita usted para ese arreglo de pago. Que dicho sea de paso, son distintas entre tributación y aduanas. Tributación da un máximo de 6 meses, ¿verdad? Aduanas dará un máximo de 24 meses. Ahora, lo que parece leerse del reglamento es que esos 24 meses son fraccionados y no necesariamente nos los van a otorgar completos. En otras palabras, lo que hace la gente de aduanas es que no se complica. La verdad es que me parece un enfoque interesante. Dice, el cobro judicial tiene un plazo máximo de 24 meses. Vamos a utilizar ese mismo plazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la mayor facilidad que parece el sistema estarle dando a un contribuyente. Ahora, lo que eso no quiere decir, que tuve la oportunidad de entrevistar al director de aduanas el martes pasado, es que yo le voy a dar a todo mundo los 24 meses, ¿verdad? Puede ser que hayan empresas que dependiendo de cuál sea dependiendo de lo que sea lo que soliciten y las condiciones que presenten, tengan menores plazos. Mayores a eso, no. Entonces, claramente, para tributación son solamente 6 meses. Para aduanas podrían ser 24. En ambos casos hay que pagar el 20% de lo que debemos de los IVAs y los impuestos no pagados, ¿verdad? Y tenemos que estar al día en los demás impuestos, haber presentado todas las declaraciones y estar muy al día en deberes formales también. O sea, es momento, a propósito de que se nos han reducido seguramente, no necesariamente el trabajo, pero ahora sí las
las actividades y las ventas, pues es momento seguramente de lograr o de trabajar en ordenar la casa, porque cuando vayamos a pedir un arreglo de pago, ese arreglo de pago va a suponer cierta inflexibilidad que ya le conocemos a la administración respecto de lo que ha dicho que tenemos que hacer. Usted me tiene que estar al día en todo, tiene que tener todas las declaraciones presentadas, tiene que haber presentado las declaraciones de impuestos y me tiene que pagar un 20% de lo que me debe. Vamos a ver esa gran diferencia entre aduanas y tributación que llama poderosamente la atención cuando ambas direcciones pertenecen al mismo ministerio. Respecto de la exención del IVA sobre los eventos comerciales, ya hemos conversado. Básicamente, yo me siento muy tranquilo en afirmar que esta exención no solamente cubre a ese local comercial donde hay venta de cosas, ¿no? Una tienda de ropa, una tienda de repuestos, inclusive un restaurante, sino también cubre a una bodega, a cualquier otro tipo de locación donde se lleva a cabo actividades comerciales en sentido amplio, ¿verdad? Lo que no implica, y eso lo he consultado con varios diputados a propósito de prepararme para esta charla, es que no se pensó nunca en que esto estuviese también cobijando los arrendamientos de cosas, ¿no? Por ejemplo, vehículos o de máquinas o de cualquier otro tipo de arriendo de cosas muebles, a pesar, dicho sea de paso, de que la ley no lo limita, ¿verdad? Es muy importante entender que no se requiere ninguna inscripción para gozar de la exención, como dice la Filmina, y si por error alguno de ustedes, que es dueño de un local, le cobra a su inquilino el IVA o le cobran a ustedes el IVA ahora en abril, pues ustedes pueden decirle al propietario del local que se los devuelva sin mayor trámite. O sea, no hay que hacer ninguna gestión ante tributación. Recordar siempre, como dice aquí la Filmina, presentar la declaración porque va a ser un requisito fundamental hacia futuro. Los aranceles, ya lo hemos hablado nuevamente, ¿verdad? Usted no tiene que acogerse a la moratoria, pero es claramente una ventaja que debería ser aprovechada. Igualmente es por abril, mayo y junio, y puede ser que se lleve, o sea, que se alargue hasta julio, ya todo dependerá del ritmo que ponga el COVID, no nosotros, sino el mismo virus, pues podría ser un mes más. Todo debe pagarse el 31 de diciembre. Y pues sí hay algo que nos preocupa y que hemos visto muchas consultas. Ayer estuvimos casi todo el día hablando con clientes sobre esto, porque el reglamento establece como los requisitos o tener una cuenta domiciliada en el sistema bancario o pagar eventualmente, cuando sea diciembre, los impuestos dejados de pagar durante estos meses mediante un entero de gobierno. Sin embargo, cuando vamos a la resolución que se emite el día lunes, la resolución general, de alcance general emitida por la Dirección General de Aduanas, se establece como requisito domiciliar una cuenta. El requisito de domiciliar una cuenta es fundamental cuando, por ejemplo, el Estado, bueno, básicamente lo que hace es que posibilita al Estado a entrar a una cuenta y para efectos de un cobro judicial hacer inmediatamente el cobro sin necesidad de ninguna otra gestión. O sea, de alguna manera domiciliar una cuenta autoriza a que se puedan cobrar de esa cuenta las deudas con el fisco. Entonces, claro, los importadores, los agentes aduanales están diciendo, las agencias aduanales son solidariamente responsables por la Ley General de Aduanas y por lo tanto, pues nosotros vamos a seguir al pie de la letra esa resolución, aunque sea distinta, al menos en ese punto, con respecto del reglamento, ¿verdad? Básicamente, de lo que estamos hablando es de que el reglamento establece dos posibilidades para pagar las deudas que luego se generen a partir del uso de la moratoria, pero no parece establecerlo como un requisito para acogerse a ello. Luego, en la práctica, pareciera que las agencias de aduanas están diciendo, vaya usted y domicilie, porque eso es lo que está diciendo la resolución. Estaremos pendientes de si hay alguna aclaración sobre esto por parte de la Dirección General de Aduanas, pero claramente, pues en este momento, quienes no domicilien la cuenta, por lo menos parecerá ser el requisito de una gran mayoría de agencias aduanales, no estarían posibilitadas para aplicar esta moratoria en los aranceles y en todos los impuestos que sean parte de la elección tributaria aduanera.
Ya hemos hablado de las celeridades de pago respecto de la EGA, que a diferencia de la administración tributaria, son de 24 cuotas. Está muy cargada la filmina de contexto, pero esto se ha hecho adrede para que a ustedes les quede esta información. Y aquí rescato un elemento importante. Esto solamente aplica para aquellos que estén inscritos como esta moratoria en aduanas, en aranceles, solo aplica para quienes estén inscritos como importadores. Si Francisco, que no es importador, ahora hace una importación no sé, de una bicicleta estacionaria, ¿verdad? Que seguramente aquellos que los tienen deben estar muy, muy contentos, y los que no, seguramente los preguntamos por qué no lo hemos hecho antes. Yo no voy a poder utilizar la moratoria. Si yo me dedico a importar máquinas de ejercicios, entonces sí. Para ir finalizando, y ya estamos un par de minutitos fuera de lo planeado, hay una buena noticia, y hay que darle aquí todos los créditos a la Cámara de Industrias y a su presidente, don Enrique Egloff, y la iniciativa que también surge de los mismos funcionarios, entre ellos don Pedro Morales, de solicitarle al gobierno algo que sí podía hacer y no requiriera la Asamblea Legislativa, que era cambiar el plazo de la presentación del registro de beneficiarios. Esta presentación se tendrá que hacer ahora para el 2020, que vencía en principio en abril, será hasta septiembre, y parece que es bastante más sencilla, que es casi que nada más decirle al mismo sistema que pues que no hay cambios, y solamente tendremos que reflejar aquellos cambios que efectivamente se den. Esto es muy importante porque nos quita presión en un momento en el que debemos estar concentrados en otras cosas. Así que, pues, mi agradecimiento y felicitación a don Enrique y a su equipo, porque gracias a su gestión ante las autoridades del gobierno se logró pasar esto de ahora, de abril, cuando estábamos metidos en esta trifuga, a septiembre de este año. Vamos finalizando con un consejo que hemos pensado en la firma, en ICS. Creo que es el momento de explorar la solicitud de que se nos devuelvan los saldos a favor. Sabemos que el gobierno, si bien planteó una moratoria en IVA, no ha planteado absolutamente ninguna resolución o directriz diciéndole a los bancos que dejen de cobrar el IVA en las transacciones con tarjeta de crédito, que han de haber crecido muchísimo en las últimas semanas, y eso pues todavía lo estamos esperando. Pero lo que sí es cierto es que muchos contribuyentes pueden tener saldos a favor. Pues bueno, es el momento para pensar que hay que solicitar esta devolución de saldos a favor y esta acreditación. Vamos a ver en la siguiente filmina cuál es el procedimiento, y podemos ahondar ahora en el espacio de preguntas. Pero yo creo que si tenemos saldos a favor, ¿verdad? Porque existe este temor a veces de que si voy y pido una devolución, un saldo a favor, me van a auditar, que no necesariamente es, digamos, es así. Se los puedo decir yo que tuve la oportunidad de estar en la dirección hace algunos años, en la dirección de tributación. Lo que sí usualmente genera una actuación de control, natural por lo demás, es que un contribuyente haga una rectificación hacia la baja y pida inmediatamente una devolución del IVA en virtud de esa rectificación. Eso genera usualmente un criterio para por lo menos pedir explicaciones de qué fue lo que sucedió. Pero si tenemos un saldo a favor que se viene acumulando, pues por supuesto que no solamente nos asiste el derecho, sino que en este momento se convierte en una necesidad, pues para irse preparando para que esos saldos que tenemos ahí guardados puedan ser eventualmente utilizados por los impuestos que fueron objeto de la moratoria. ¿Cómo se hace? Tributación está cambiando, dicho sea de paso. Vendrán en las próximas semanas, si no es que la próxima, algunas resoluciones donde se varía el proceso de fiscalización para que muchas de las cosas que hoy se hacen presenciales, como la revisión de documentación, se hagan por vía remota, mediante el uso de la firma electrónica, mediante la revisión de documentación, certificación de la documentación contable, acceso inclusive a los sistemas de contribuyente para que la información pueda ser sacada directamente por los servidores de la administración, como hacen, por ejemplo, otras administraciones en el mundo. Pues todo esto, así como estamos cambiando nosotros, el sector privado seguramente hará que las instituciones del Estado cambien, y no va a ser tributación una excepción. Todo lo contrario, pasada esta crisis, seguramente tributación vendrá con más bríos y con mayor fuerza a hacer mayores
actuaciones de control, supondríamos una mayor contratación de auditores, supondríamos una mayor inversión en sistemas informáticos, y lo que esto quiere decir es que esto que estamos viendo ya, que tienen ustedes en pantalla, que es una directriz interna o lo que dice una directriz interna de cómo deben manejarse, a qué correo debe enviarse, por ejemplo, la solicitud de devolución o la solicitud de eliminación de un pago parcial, cómo se recibe, quién la recibe, a quién se le pasa, cuál es la fecha del recibo de la solicitud a partir de correo, si hay firma digital o no. Si no hay firma digital, habrá que mandar todo escaneado, autenticado por un notario, y después enviar la documentación físicamente a la administración, y por esa vía igual se estarán comunicando de vuelta. Entonces, básicamente es lo mismo que hacíamos antes, pero ahora irá todo a través de correos electrónicos, y pues sí tener cuidado de que efectivamente tengamos, porque tengamos bien nuestros datos, porque muchas veces los datos que tenemos y los que tiene la tributación son diferentes. Finalizamos con algunas reflexiones, ¿verdad? Yo me uno al mensaje positivo de la Cámara de seguir adelante. Todos dependemos de todos. Ojalá que todos podamos, en la medida de lo posible, mantener nuestros pagos a nuestros proveedores, a nuestros colaboradores, y entender que esto va a pasar, ¿verdad? Que esto pasará y que tenemos que estar listos para el retorno. Aprovechemos las moratorias, pero manejemos con cuidado el flujo efectivo. No adelantemos el pago de junio si tenemos la oportunidad. Si pues, las cosas va bien, pues más bien es un alivio ahora y no para después, para que en diciembre no sea tan difícil. Preparémonos para el arreglo de pago, estemos al día, solicitemos los aplazamientos y los fraccionamientos desde ahora de otras deudas si es el caso, o bueno, a partir del 15 de octubre, dicho sea de paso, es cuando se puede hacer a nivel de tributación, o más bien, perdón, antes del 15 de octubre, y para efectos de aduanas antes del 21 de diciembre, así por lo menos lo ha expresado el director general de aduanas. Pongamos la casa en orden, y es momento seguramente de aprovechar el tiempo para hablar con nuestros asesores, con nuestros contadores, y decirles, bueno, ¿qué tenemos? ¿Tenemos alguna contingencia que podemos subsanar en este momento? ¿Alguna declaración que nos haya presentado? ¿Alguna sociedad que necesitemos y podamos fusionar? ¿Qué debemos ordenar a nivel tributario, a nivel legal, para que cuando vuelva a tributación, ¿verdad? Y vuelva con mucha más fuerza que ahora, pues no nos pillen con algún problema que nos vaya a salir muy caro? Así que es un buen momento para ordenar la casa. Y sobre los saldos a favor hemos hablado, es momento de solicitar la devolución y de que pues todos estemos pendientes de todo aquello que nos pueda ayudar con el flujo, muy especialmente si podemos utilizar eso para después pagar impuestos al final del año. Pues con esto termina esta primera parte. Me disculpo porque tomé 10 minutos más de lo planeado. Y un mensaje positivo que les mandamos desde ICS, que estamos ya en la tercera semana trabajando todos remotamente. Venimos 1 o 2 personas a la oficina. Yo hoy transmito desde la oficina, pero usualmente estoy en casa, apoyando el esfuerzo nacional, esperando que esto pase pronto, que no tengamos nada que lamentar en nuestras familias y con nuestros amigos, y que entendamos que esto pasará y que deberíamos estar en mejor posición al final de esta tormenta, y nada, a seguir adelante y agradecerles su tiempo y su atención esta mañana. Si quieres, Tatiana, podemos empezar con la fase de preguntas. Excelente, muchísimas gracias, Francisco, por esta charla y también por lo indicado también por don Eduardo. Voy a ir viendo las consultas poco a poco porque la mayoría tiene que ver con temas de arrendamiento. La primera que viene por acá me dice que si el reglamento lo limita a inmuebles, pero la ley no. Entonces, ¿podemos considerar exonerables los otros tipos de arrendamientos? ¿El reglamento no puede ir más allá de la ley? Correcto, sí, esa es una visión correcta, y efectivamente el reglamento no puede estar por encima de la ley, siendo que esa fue una de las primeras falencias o diferencias que observamos entre el reglamento y la ley. Pues yo me di la tarea de hablar con algunos de los legisladores que estuvieron liderando este esfuerzo, y todos dijeron, bueno, pues si quedó así es que de pronto no fue bien claro, pero todos estábamos pensando en que se refería solamente a locales. Luego, cuando vemos el reglamento, eso claramente ahí está definido y ahí está esa diferencia, ¿verdad? Lo que creo es que si los
si digamos alguien que no aplica el IVA ahora en arrendamientos de algo que no sea un inmueble, seguramente luego tributación tratará pues de cobrarlo y tendremos que entrar entonces en un litigio para ver si efectivamente hubo una extralimitación del reglamento, que dicho sea de paso, no sería primera vez y que irán ahí todas cayendo como cayó, por ejemplo, hace poco la de los productos de los servicios veterinarios. Ok, la siguiente pregunta que tengo es de Joel, que dice que para el plazo de los 3 meses del IVA, ¿hay que hacer algún proceso o es automático? La moratoria, pues, es automática, ¿verdad? O sea, básicamente yo sí debo presentar la declaración. Lo que tengo es, no tengo que pagar. Entonces, esa moratoria en el IVA, que vamos a ver si entendamos bien la pregunta de que se refiere a la moratoria de todos aquellos IVAs que no sean los arrendamientos, que ya no tienen una moratoria, sino tienen una exención. ¿De acuerdo? Si tiene que ver con arrendamientos, no es una moratoria la pregunta, sino una exención. Y si es una exención, no hay que hacer nada, no hay que pedir ninguna autorización. El artículo 12 del reglamento, que con mucho gusto los podemos compartir, pero que está en Sinalevi y con gusto se escriben a esta dirección, se los podemos enviar, claramente establece las instrucciones, y ahí es bastante explícito el reglamento, tanto para el arrendador como para el arrendatario, ¿verdad? Cómo debe hacer la factura el propietario, ¿verdad? Y luego cómo debe declarar en su declaración el arrendante, perdón, el inquilino. Sí. Pero no se requiere ninguna autorización previa. Ok. Césarte todavía tiene una duda, dice que si la empresa cobra alquiler por almacenamiento de mercadería de servicios y ellos están cobrando el IVA, entonces dice que si debería seguir cobrándolo o quedaría sin efecto según la ley. Interesante. Aquí lo que es el servicio, ¿verdad? Si entiendo bien lo que estoy cobrando y tal vez si pueden plantearte de vuelta, don César, fue quien hizo la pregunta. Ajá, es como que Sí. cobra alquiler por almacenamiento de mercadería de servicios. Ajá, sí, no es, o sea, no está cobrando, Entonces cobra el IVA por eso. no es un contrato de arrendamiento, es un contrato de servicios, ¿verdad? Uh-huh. Que da un espacio seguro de no solamente almacenamiento, sino seguramente también de custodia. Pues ahí es un IVA normal que no estaría dentro de la exención, sino que estaría dentro de la moratoria. Nuevamente, lo tiene que cobrar a sus clientes, pero no lo tiene que pagar al fisco. Lo que le cobra a sus clientes no lo paga el fisco. Si lo que él hace es que tiene una gran bodega y se lo alquila a Francisco, donde Francisco mete todos sus muebles, pues entonces ahí sí hay exención. Pero si lo que está dándole es un servicio a Francisco de almacenar dentro de su bodega, ¿verdad?, ciertas cosas, pues entonces ahí sí tiene que cobrarle a Francisco el IVA sobre ese servicio que cobra mensualmente. Ahora, cobra el IVA, pero no se lo paga luego al fisco, ¿verdad? Eso es, no se lo paga durante los meses de abril, mayo y junio, tal vez julio, ya veremos, pero luego tiene que pagarlo todo en diciembre. Y si pide un arreglo de pago, paga el 20% y el resto el arreglo de pago que le dé tributación, al plazo que le dé tributación, que será, como dice el reglamento, máximo de 6 meses. Listo. La siguiente pregunta es si el IVA para los casos de predios queda exento. El IVA para los casos de predios. A ver, un predio sería un local o es un predio. Si me puede explicar un poquito mejor la pregunta, se lo agradezco, pero si está cubierta por la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, si la relación contractual se da a partir de esa ley, sí está cubierto por la exención. Ok. F. Notaro pregunta, ¿qué pasa con los que tienen cierre fiscal en diciembre y les toca pagar sus 3 adelantos de renta en junio, septiembre y diciembre? ¿Lo dejan de pagar en junio? Sí, Filomena, un gran saludo desde aquí, una gran amiga, una colega muy querida. Eduardo, ¿querés vos contestar esa pregunta? Sí, gracias. Gracias. Efectivamente, o sea, como les decía en la otra vez que intervine, se eliminan los pagos de abril, mayo y junio. Entonces, vamos a ver, cualquier pago que tenga que ellos hacer en esa fecha, simplemente se elimina. Y en el caso suyo, bueno, de la persona que nos está consultando, se elimina el de junio, nada más. El de septiembre y el de diciembre quedan vigentes.
a menos que las autoridades digan otra cosa. Sí, habría que cambiar la ley, ¿verdad? Para empezar, pero lo que sí podría hacer uno es que si la cosa está mal y no se planea que la declaración de renta va a tener un monto importante a pagar, pues pedir la eliminación o la disminución de esos pagos parciales posteriores, que es lo que también indicaba Eduardo hace un rato. Consulta Luis Miranda, los pagos parciales están inflados y la nueva situación arrojaría disminuciones. ¿Hay que solicitar a la Dirección de Tributación para modificar los montos? Eduardo, te dejo esa voz también. Sí. Vamos a ver, los pagos parciales o sea, no están inflados. Vamos a ver, lo que se prevé un ajuste en pagos parciales es para aquellos pagos parciales que se tengan que hacer para el periodo 2021. Eso está en el transitorio 1 del reglamento de renta. Entonces, ahorita lo que está pasando, digamos que se coincidieron, digamos, es lo que dice la reforma con respecto al número de pagos que tengo que hacer y lo que está pasando ahora con el alivio fiscal. Entonces yo les decía, antes teníamos que hacer 3 pagos. Ya se había dado un método de cálculo de esos pagos, ¿verdad? Y ahora hay que hacer 4. Entonces, la forma de cálculo de los pagos parciales es el mismo, solo que ahora en lugar de hacer 3 pagos, hago 4. Es eso lo que está pasando. ¿Ves? Entonces, igual, el promedio de los últimos 3 periodos, lo comparo con el periodo anterior, le saco el 75% y eso lo divido en 4 tractos. Ya no en 3, sino en 4. Entonces, digamos, de cierta forma, digamos que de cierta forma nos beneficia, porque ya en lugar de hacer 3 pagos hago 4, pero sobre un mismo monto. Ahora, hacer una solicitud y demás, no es necesario, ya se ha establecido así. Eso mismo que Muchas estás gracias, Eduardo. explicando, sí, tal vez eso mismo que está explicando Eduardo aplicaría igual para los aranceles en temas de importaciones. Los aranceles tienen, a diferencia de los impuestos del IVA que se declara el 15 del mes siguiente, los impuestos que sean, o digamos todos los impuestos que se cobraron y que se soportaron en el mes anterior, en aduanas pagamos cuando importamos, ¿verdad? Se paga por adelantado. Entonces, básicamente de lo que estamos hablando es que si nos acogemos a la moratoria, que claramente tiene que plantearse en el DUA y seguir los requisitos de esta resolución del lunes pasado, estaríamos básicamente presentando la declaración igual, pero no pagando el impuesto. Luego en diciembre vamos a pagarlo todo, ¿verdad? El plazo hasta las 12 de la noche, el 31 de diciembre para pagar, o en algún momento antes de que finalice ese plazo, ir a aduanas, decir, aquí está el 20% de eso y vengo a que por favor me parta esta deuda en 24 pedacitos y se los pago a los próximos 24 meses. ¿De qué va a depender eso? Del flujo efectivo de ustedes y también del interés que nos vayan a establecer luego para esta deuda que tendremos con el Estado. Aquí hay un caso que está exponiendo Roberto García, que dice que con el IVA les hicieron unos cargos erróneos y que desde hace 5 meses están pues tratando de solucionar o que se corrija ese saldo. Entonces dice que han solicitado en varias ocasiones la resolución, pero Hacienda no les ha dado respuesta o no les ha podido estudiar el caso. Entonces lo que dice es, ¿qué sucede si con esta situación a efectos de acogerse a la moratoria y posteriormente solicitar el arreglo de pago? Sí, yo sé y lo he vivido en carne propia y cuando fui director de tributación en el gobierno de doña Laura Chichilla, traté de hacer lo posible porque las cosas se facilitaran y porque la experiencia ya difícil de desprenderse de una parte de lo que uno hace y le cuesta mucho para dárselo al fisco, fuese lo menos complicada posible. Desafortunadamente no es la situación hoy. Hay muchos trámites innecesarios, yo no percibo una actitud de servicio al contribuyente, no puedo generalizar eso, hay muchos funcionarios muy dedicados,
pero yo espero que las autoridades tomen conciencia de eso y en este momento estén viendo a ver qué es lo que tengo que quitar, qué es lo que tengo que aligerar, cómo puedo ayudarle a los contribuyentes. Esa y muchas experiencias más, de las que además escuchamos tanto en la firma como en la Cámara, pues son lamentables, pero lo que yo sí les puedo decir es que si tenemos un saldo a favor, tenemos que inmediatamente solicitarlo, porque entonces empiezan a correr intereses a favor del contribuyente. Las situaciones particulares, pues habrá que analizarlas y con muchísimo gusto podremos, pues en otro momento, conversar sobre cómo va a ir surgiendo la nueva dinámica de atención a los reclamos de los contribuyentes, pero el hecho de que sea frustrante, como lo es y como lo explica el caballero, pues no debe ser óbice para que uno siga ejerciendo sus derechos, y si acaso no le contestan, pues habrá que ir a las vías que tiene nuestro sistema, que es plantear amparos, plantear quejas, quejarse ante la Defensoría, ¿verdad?, de los habitantes, plantear ante las instancias que sean de que esto no se ha resuelto y, por supuesto, tener todo muy bien hecho para cobrarle al Estado los intereses de ese dinero que no me ha devuelto a tiempo y en virtud del cual yo tuve que ir a financiarme afuera. Ok, de las últimas preguntas, ¿existe exoneración en el impuesto específico para bebidas envasadas sin contenido alcohólico? Y hace esta consulta porque dice que hace unos días el director de aduanas salió diciendo que iba a exonerar todos los impuestos relacionados con la industria de bebidas en la importación, con excepción del INDER. Entonces dice que no entiende o que está confundido con estas decisiones. Gracias. Yo les voy a compartirles el audio de una entrevista que le hicimos al director de aduanas en el programa Agente Gerente de ICS, que se transmite por Colombia los martes, y él explicó que esto incluía toda esta moratoria incluía toda la obligación tributaria aduanera. O sea, todos los aranceles de todas las cosas que se importen, no importa lo que sea. O sea, no... hoy en la mañana, en una reunión con un cliente, me decía, bueno, es que a mí me da miedo que yo empiece a importar ahora y que después me digan, ah, no, es que usted no debió haber importado tanto o se pasó del promedio de importación que usted hace y aprovechándose de la moratoria. Bueno, es que no hay ningún límite. Yo podría estar ahora importando una materia prima que sirva tanto para hacer mascarillas, ¿verdad?, para la crisis como para hacer peluches. Y ¿quién me podría decir que estoy haciendo una importación excesiva? O podría estar importando repuestos que pueden ser usados para ambulancias como pueden ser usados para vehículos de lujo. ¿Y quién me puede decir que no puedo importar eso? O sea, ni la ley de moratoria lo limita, ni tampoco el reglamento, ni creo, me parece que sea la intención de las autoridades. Lo que sí es muy claro es que cualquier arancel que pese sobre cualquier importación que esté incluido dentro de ese concepto amplio que se conoce como la obligación tributaria aduanera, está incluido en la moratoria y no tiene ninguna limitación al respecto. Lo que dijo don Gerardo en esa entrevista es que hay algunas cuestiones que son otro tipo de impuestos que no son gestionados y ni que están regulados por las leyes aduaneras, como por ejemplo los impuestos al IFAM y al INDER, que sí que no están contemplados ahí, ¿verdad?, en esa moratoria. Eso fue lo que dijo y yo con muchísimo gusto les voy a enviar esa entrevista porque yo creo que ahí fue él bastante claro en esa explicación. Ok. ¿Qué recomiendan hacer entonces con los IVA relacionados a arrendamientos comerciales mobiliarios? Mire, mi posición, yo ya la he expresado, hay un artículo en CD Hoy donde yo critico eso el lunes pasado, precisamente vista esta dicotomía. Creo que yo ya he sido claro que el riesgo es clarísimo porque el reglamento claramente establece que se trata de arrendamientos de predios, ¿no?, de lugares, de inmuebles, no de cosas que se mueven. Yo respeto y además comparto la posición de que la ley no hizo ese límite, pero sí debo decirles en mi calidad de asesor que si alguien no hace los pagos de esos impuestos, el 99.9% de las posibilidades es que la Administración Tributaria
interprete y diga el reglamento fue muy claro en que esto no estaba incluido en la moratoria de la ley. Ahora no hay actas de estas leyes, no está consignado en ninguna parte el espíritu del legislador que diga lo contrario. Yo hice unas consultas, pero eso no es el espíritu del legislador, sino lo que algunos legisladores entendieron que estaban votando. Pero eso será algo que se termine dilucidando necesariamente en tribunales. Laura Vargas nos dice que cuando se solicita la moratoria para los aranceles de importación, se dice que el requisito es domiciliar una cuenta ante Hacienda. ¿Hay más requisitos? Porque al domiciliar la cuenta, esto da derecho a que Hacienda, al finalizar el periodo de moratoria, puede cobrarle, pueda cobrarle de cuenta de nuevo, digamos, los impuestos correspondientes. Sí, yo hace un rato hablábamos de eso en su momento y es pues una diferencia que hay o una contradicción, diría yo, entre el reglamento y la ley, a propósito de los comentarios de la pregunta anterior. Sí, y ese ha sido un problema. Yo creo que básicamente se dejó previsto que al momento de que pase la moratoria y la gente tenga que pagar, se pueda pagar por entero el gobierno o domiciliando la cuenta. Claramente, si usted domicilia la cuenta y usted debe ese dinero, el Estado va a tomar ese dinero que le debe, porque para eso es precisamente la domiciliación de la cuenta. Ahora, si usted de previo ha solicitado un fraccionamiento o aplazamiento, claramente el Estado no va a ir a tomar ese dinero, sino solamente aquel que usted autoriza o el que a usted más bien solicita y le autorizan dentro del arreglo de pago, eso que le llamamos así, que es realmente un aplazamiento y un fraccionamiento. Yo creo que hay que estar pendientes, porque seguramente en los próximos días se va a aclarar un poquito más si efectivamente voy a poder aplicar la moratoria sin cumplir con ese requisito de la domiciliación de la cuenta. Sabemos que es un requisito que está siendo más, gestionado por las agencias de aduanas, y también sabemos que hay algunas agencias de aduanas que no están requiriendo la domiciliación de la cuenta para poder pues, hacer el DUA, tramitar el DUA con la exención. Así que sobre ese tema, desafortunadamente, todavía no tenemos suficiente claridad. Lo que sí sabemos es que la gran mayoría de las agencias están exigiendo que usted, importador, domicilie una cuenta para poder acogerse a la amnistía que se expresa necesariamente la solicitud en el DUA. Ok, ya, no, donde dije que íbamos cerrando, me entraron más preguntas, pero ya estamos sobre la hora. Nada más terminamos aquí. ¿Perdón? Sugeriría que si hay más consultas nos las hagan llegar y con muchísimo gusto. Sí, porque ahí queda el correo de ellos. Nada más, sí. aquí hay una parte que... También, más bien, Tatiana, tal vez usted nos las hace llegar y con gusto nosotros las podemos tratar de aquí voy a bajarlas. Esta última que dicen, pueden hablar sobre el beneficio de la caja. El beneficio de la caja. Sí, bueno, yo realmente preferiría que termináramos aquí. Me imagino que ustedes tienen proyectadas otras perdón, Francisco. Sí. Tal vez desde la Cámara con nuestro asesor José Salas, igual podemos responder las preguntas. Incluso ayer fue la charla con José Salas en el tema de las medidas laborales. Ah, ok. Eso es lo que iba a decir. Que hay algunos beneficios, no hay reducción de tarifas, hay algunos beneficios, pero la mejor persona para contestarla, incluso eventualmente podríamos hacer con don José Salas una conferencia virtual específicamente sobre las medidas relacionadas con la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, me imagino que se refieren a las reducciones de las cuotas obreros patronales, las cuotas de obreros patronales, sí, y luego la reducción de jornadas y la suspensión de los contratos. Eso yo creo que se requiere una charla completa y pues sí, un experto en materia laboral que nos pueda pues dar consejos sobre eso. Hoy estamos muy pendientes de qué vaya a pasar en la Asamblea Legislativa sobre los proyectos, como decía al principio, que tienen que ver con las moratorias en crédito, ¿verdad? Que está todo relacionado. Y lo que sabemos respecto de esto y respecto también de moratorias, por ejemplo, en arrendamientos, es que los diputados están tratando de conectar ambas cosas. Que sea consistente lo que se dice respecto de
las medidas en arrendamientos y las medidas en intereses, en préstamos. Listo, entonces con esto finalizamos. Más bien, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Recordarles que pueden escribirme a mercadeo@cicr.com para enviarles la presentación. Igual esta charla fue grabada y la vamos a estar enviando también o publicando en nuestras redes sociales para lo que corresponda. Ahí tienen también el contacto de ICS Abogados para que también, si fuera el caso, puedan contactarlos. Y nada más les comento que mañana no tenemos programada ninguna charla. La siguiente semana sí. Para que estén atentos en nuestras redes sociales. Igual les enviaremos por nuestra base de datos a las empresas afiliadas. El lunes empezamos con una charla sobre las estafas que se han dado por COVID-19. Creo que a todos nos ha llegado algún correo o mensaje relacionado con esto y son estafas que están haciendo. Entonces, para que la gente sepa cómo responder, cómo cuidarse. De hecho, ayer el ministro del MICID estaba hablando al respecto en la conferencia. Que la cantidad de denuncias que han recibido son bastante amplias, entonces para que todos estemos atentos a este tema. Don Francisco y Eduardo, muchísimas gracias como siempre por colaborarnos con estas charlas. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Y por favor, háganos llegar las consultas que no se respondieron, incluida esta última sobre los asuntos de la seguridad social, y con muchísimo gusto nosotros podemos hacer una referencia a los estimables asociados. Y pues muchas gracias por el esfuerzo y felicitaciones por la excelente organización que ha realizado Tatiana. Gracias y nos vemos el lunes entonces. Chao a todos. Gracias. Gracias.